Azure Baku no Hutai. Capítulo 31. Conexión. En el capítulo anterior Moahi pensó que había acorralado a Sera. Pero fue él quien cayó en la trampa de Touka. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los hombres? ¿Qué había mandado a rodear el bosque? Para explicar eso vayamos unos momentos antes de los últimos acontecimientos. Ivy se encargaba de reconocer a sus adversarios, utilizando el sonido de las pisadas y juzgando el número de luces. Determinó que habían alrededor de 30 personas, únicamente con luces. Pero según el sonido de los pasos, habían un total de 45. Touka estaba sorprendido por la gran habilidad de los hombres leopardos, ya que básicamente eran como un dispositivo sensorial. Ivy le informa entonces que la tropa que se les acerca por el bosque es de alrededor de 15 personas. A juzgar por la distancia, Touka está bastante complacido, pues según él acaba de conseguir una gran ganga. Sin darse cuenta, refiriéndose por supuesto a Ivy y sus habilidades. Él le pide a Ivy que regrese con Liz y se esconda, ya que no puede dejarla sola. Y cuando ella intenta objetar, él le dice que no tiene nada de qué preocuparse, pues aunque no es tan bueno como el de ella, él también posee cierta habilidad sensorial, que es mejor que la promedio. Y eso debido a que pasó unos cuantos días en un lugar donde podría morir en cualquier momento. Gracias a eso él es muy sensible a la presencia de otros. Además de que no está solo, ya que está siendo acompañado por Pijimaru. La tropa encubierta, acobijados por la oscuridad de la noche, viajan, atravesando el bosque. Pero Touka los esperó pacientemente, hasta que estuvieron en el rango de su alcance, usando su habilidad de paralizar y luego dormir, para posteriormente acabar con cada uno de ellos, lo más silenciosamente posible. Como había dicho Ivy, un total de 15 personas murieron en completo silencio en aquel lugar. El mismo Touka es consciente de que esas personas no eran débiles, pero tampoco eran una gran amenaza comparados con los guerreros dragón. Él está bastante alegre con Pijimaru, pues es sorpresivamente impresionante la cantidad de trucos que tiene bajo la manga. Él añadió una pequeña parte de Pijimaru en la suela de sus zapatos, haciendo como una especie de cojín que absorbe el sonido. Gracias a ello eliminó casi por completo el sonido de sus pasos, motivo por el cual estaba muy agradecido con Pijimaru. Dirigiéndose entonces hacia donde se encontraba la tropa principal, que era liderada por Moahi, la cual se había detenido frente a Sera. Justo como Touka esperaba, ellos descubrieron las ramas rotas. Como era de esperar del hombre que entendió el comportamiento de Ivy. Era bastante bueno en dos aspectos en específico: el poder de la observación y el entendimiento. Por otro lado, la orden que Touka le había dado a Sera es que hiciera lo más obvio posible. El hecho de que ella quería atraerlos al bosque, ya que Moahi era un gran estafador, sabio e inteligente, ahí en donde estaba la trampa. Primero Touka dejó que él sintiera que había algo mal, y le permitió resolver el misterio. Cuando lo resolvió se sintió satisfecho. Se sintió confiado, ganando confianza. Y sintiendo que tenía toda la razón. Fue en ese punto en que comenzó a pensar incorrectamente. La mujer frente a él es una perdedora, cuyo plan fue revelado. ¿Hay algo que temer? Porque él tiene una gran fuerza de batalla. También hay una tropa rodeando a la mujer, por lo que no tiene dónde huir. Y todo eso era justo como él planeó. Moahi está actuando exactamente así. Y es posible darse cuenta por la forma en que habla. Moahi se sintió todopoderoso en el momento en que pensó que todo había salido tal cual él lo planeó. Y esa idea se transformó en un veneno que paralizaría su pensamiento crítico. Mientras éste balbuceaba y alardeaba de su ingenio, Touka convenció su conexión con Pijimaru. También hay que darle crédito a Sera, que hizo un gran trabajo distrayendo a Moahi. Pues fue un plan bastante valiente de su parte. El revelar su verdadera identidad, para desviar la atención del enemigo, logrando así que Touka tuviera el tiempo suficiente
para concretar su idea. Lanzando su ataque. En contra del sabio, los fuertes y los simplones. Que en ese momento estaban en la palma de su mano. Aplicando su grandiosa fórmula de parálisis y veneno. Sobre sus confiados enemigos. Para luego aparecer, frente a Cera. Agradeciéndole por su maravillosa distracción. Mwaji se preguntaba en dónde estaba la tropa de refuerzo. A lo que Touka fríamente afirmó haberlos matado. Mientras él conversaba con Cera. Mwaji no puede entender qué es lo que ocurrió. Ya que él estaba ganando. Su sabiduría, poder y números. Él tenía la ventaja en todo. Pensando que incluso fue capaz de ver, a través de la trampa. Preguntando en su dolor, cómo fue entonces que perdió. Mientras dirige su atención hacia Touka. El cual está admirando, nuevamente la gran capacidad. Que tiene Ibi, al reconocer adecuadamente el número de enemigos. Mwaji se da cuenta casi de inmediato. Que en los ojos de Touka, no hay ningún interés por ellos. Como si él no fuera nada, peor que un insecto. En cambio él se sentía desesperado. Por tener una conversación con Touka. Lastimosamente él no podía ni siquiera mover sus labios debido a la parálisis. Por lo que caería presa del veneno, lenta y dolorosamente. Mientras pensaba que alguien tan sabio como él. No podía morir en ese lugar. En cuanto a Touka y Cera solo se distanciaban cada vez más de él. Cera se disculpaba con él. Ya que se vio obligada a revelar su identidad por criterio propio. Pero Touka estaba conforme con el trabajo que había hecho. Alegre de haberla dejado a cargo de la distracción. Él le pide a Cera que vaya a informarle a Ibi de la situación. Esperando que las tres regresen rápidamente. Ella se retira bastante alegre con el cumplido. ¿Para qué momentos después? Regresará a aquel lugar la primera tropa. Quien había perseguido a los caballos de carnada. Estos seguramente habían regresado tras escuchar la conmoción. Touka le pide a Pijimaru que vuelva a utilizar la conexión nuevamente. Pero al parecer este no puede realizarla una vez más. Ya que se encuentra bastante cansado. Además de estar deprimido, por no poder seguir las órdenes de su amo. Touka trata de consolarlo, diciéndole que no tiene que preocuparse. Ya que él no está molesto y no lo está culpando. En cuyo caso la culpa sería de él. Por pensar que mientras tuviera suficiente MP. Podría seguir usando a Pijimaru. Aquí aparece Ibi, quien ya ha vuelto junto a Cera y Liz. Ella ya está al tanto de la situación. Por lo que le ofrece ayudarle a Touka. Porque ella será quien lo proteja como su guardiana. Y en este momento su poder y estamina están cargados al máximo. Además de que se sentiría mal si lo dejara pelear solo nuevamente. Por lo que él decide contar con Ibi para esta batalla. Pidiéndole a Cera que por favor proteja a Liz. Ibi se prepara, desenvainando su espada. Lista para la batalla. En este caso ella será la carnada para atraerlos. Y cuando entren en el rango de ataque, de Touka. Él podrá encargarse del resto. Capítulo 32. Batalla conjunta. Touka le pregunta a Ibi si hay alguien en la armada del duque. De quien deba cuidarse. Ella le dice que entre la Guardia Imperial. Los guardias reales son los más sobresalientes. Y si tuviera que decidir entre alguno de ellos. Diría que es del capitán de la armada privada, Costello. Touka le pregunta qué tan fuerte es. Se rumorea que es la persona más fuerte. Después del asesino de dragones. Y se dice que solía ser un miembro de los caballeros mágicos. Touka le pregunta si es más fuerte que ella. Pero ella no responde, simplemente sonríe. Queriendo dar a entender que no. También le advierte Touka que hay una tercera tropa. Detrás de ellos. Por lo que él decide que tienen que aplastar a la primera tropa antes de que los rodeen. Mientras tanto Cera y Liz se encuentran escondidas. Un tanto alejado del lugar. Liz le dice a Cera que sí considera que aquellos dos necesitan su ayuda. Que no se preocupe por ella y vaya a pelear al lado de Touka. Liz sabe perfectamente que no puede ser de ayuda. Mientras se dirigen al hogar de la bruja de los tabús. Y está consciente de que podría ser una carga para todos. Ya que no puede pelear.
Ella se rompe en llanto. Porque no cree que esté bien dejar que su hermana y Touka se encuentren en peligro. Solo por ella. Será está contenta de saber los verdaderos sentimientos de Liz. Y le agradece por su consideración. Sin embargo, ella sabe muy bien que tanto su amo como Ivy son bastante fuertes. Por lo que ella siente que no hay razón alguna para que abandone su rol de protegerla. La pelea tuvo lugar en nuestra imaginación. Porque de ella no veremos nada. Y es que mientras nos centrábamos en la conversación de Cera y Liz, aquel dúo ya se había encargado de la primera tropa. Y solo quedaban unos cuantos sobrevivientes. Obviamente paralizados por las habilidades de Touka. Ni ellos mismos podían comprender cómo era posible que una tropa en donde todos eran de élite fueran derrotados solo por 2 personas. Touka reflexionaba, ya que el duque no había aparecido en la primera tropa. Pero Ivy dudaba siquiera de que él apareciera. Aún así en contra de su creer. La tercera tropa apareció, encabezada por el mismísimo duque. Quien apenas se acercaba, comenzaba a amenazar. Y a denigrar todo lo que podía. El solo ver a ese sujeto hablador le provocaba un gran malestar a Ivy. Pero logró diezmar su rabia por el momento. También aprovechó para mostrarle a Touka aquel hombre junto al duque. El cual era el famoso Castello, del que habían hablado anteriormente. Castello parecía haber aprendido del duque. Pues también llegó gritando una sarta de barbaridades. Acerca de lo que le harían a Ivy y a la niña. Alguien bastante patán, desde el punto de vista de Touka. Que intentó utilizar su habilidad de parálisis en contra de aquel grupo, pero no logró llevar a cabo su objetivo. Porque ésta había alcanzado el número máximo de objetivos. Es hasta este momento en que Touka se da cuenta de que su habilidad tenía un límite máximo. Dándose cuenta de que es cierto que no ha tenido la oportunidad de probarla contra un número grande de oponentes. Pero como la habilidad es bastante excepcional, él acepta sin problemas que tenga esa restricción. Además él cuenta con otras habilidades que podría usar. Y mientras que Castello iba atrás de él, Touka utilizó entonces su habilidad de oscuridad. El cual al quedar ciego, quedó consternado por un momento. Lo que provocó que caerá del caballo. Comenzando a quejarse de que no podía ver nada. Lastimosamente para él, no tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades. Pues Ibis no perdería el tiempo atacándolo rápidamente, en cuestión de un pestañeo. Lamentando ella como un buen guerrero el hecho de que no haya podido luchar uno contra uno en contra de Castello. El duque no podía creer que su activo más fuerte hubiese caído tan rápidamente. Mientras que uno de sus soldados le pedía que se mantuviera en la línea trasera. Por su seguridad. El duque, que no se había percatado, vio a su alrededor los cuerpos de Achinto desperdigados por el terreno. Pero él no sintió ninguna compasión por aquel grupo. Más bien estaba enfadado por haber confiado en ellos, y ver que el resultado no era favorable para él. Pensando que eran unos miércoles inútiles. Volviendo con Touka. Él seguía pendiente del límite de su habilidad de paralizar. Y como no tenía más opción, tuvo que usar otra de sus habilidades. Extendiendo su habilidad de furia sobre las tropas del duque. El descontrol y desenfreno de estos provocaron un caos en el lugar. Caos que Touka no desperdiciaría. Diciéndole a Ivy que no era necesario que lo protegiera. En su lugar, ella debía encargarse de quienes trataran de escapar. Y esa sería su prioridad. Ivy enseguida acató su nueva orden. Saltando con una gran fuerza. Y dirigiendo su ataque hacia los soldados más lejanos. Donde pudimos presenciar la velocidad, fuerza y destreza que poseía. Sin duda ella lo tenía todo para hacer una grandiosa guerrera. Por supuesto Touka seguía haciendo su parte. Repartiendo sus debuffs de furia y oscuridad. Y como no una buena ración de veneno. Mientras que al mismo tiempo esquivaba a los sujetos que intentaban acabar con su vida. Y cuando volvía a ver su ventana de estados,
Y notaba que la habilidad de parálisis nuevamente tenía capacidad de asignación. No dudaba en paralizar a aquellos que estuvieran frente a él. El duque pareció haberse dado cuenta de quién era la verdadera amenaza. Pues enseguida le ordenó a sus hombres que mataran al tipo raro de la túnica negra, asegurándoles que aquellos que se han burlado de él no pueden ser perdonados. Porque todo debe ir de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus deseos. Touka e Ivy fueron rodeados por la tropa del duque. En ese momento Ivy le dijo a Touka que quería agradecerle. Palabras bastante repentinas para él. Ella aseguraba que desde que se convirtió en un guerrero de sangre, se había lanzado a las batallas como una actuación. Incluso aunque es un guerrero, ella comenzó a cansarse de esas batallas. Y ya no quería seguir peleando. Por eso comenzó a pensar que ya no le gustaban las batallas. Touka pareció comprender a Ivy, preguntándole si había algún cambio en ese sentimiento. Justo ahora. Ella dijo que sí, aunque no sabía el por qué. Pero ella se sentía feliz de poder pelear así. En ese momento Ivy desapareció de la vista de todos, utilizando una velocidad tan extrema que los presentes no tenían ni tiempo para reaccionar. De esa manera ella comenzó a abrirse camino, matando a todo aquel a su paso. Touka, que presenciaba aquel acto tan descabellado, entendió plenamente que lo que ella hacía no era algo ordinario. Y era seguro que Ivy no es alguien que pueda enfrentar frente a frente. Ante los ojos de Touka ella era como un rayo negro. La verdadera Ivy Speed. Así ella acabó con todos y cada uno de aquellos guerreros, dejando únicamente al duque, el cual comenzó a gritar, irritado, porque sus planes no habían salido como él quería, por lo que no tenía más opción que retirarse por esta ocasión, diciéndole a aquellos dos que nunca los perdonaría y en el futuro los asesinaría despiadadamente. Obviamente ese futuro nunca llegaría, pues Touka utilizó su parálisis en él. Y cuando éste cayó al suelo, él comenzó a acercarse con toda tranquilidad, diciéndole al duque si acaso era un idiota, por pensar que ellos solo dirían, oh, está bien, y lo dejarían escapar. Capítulo 33. Congelar. Ivy sería la encargada de lidiar con el duque, pues era la más adecuada debido a sus rencores personales, especialmente por intentar ponerle un dedo encima a Liz. Luego de encargarse de él y habiendo arreglado sus asuntos, ambos se reunieron con Sera y Liz. Touka le dice a Sera que tiene algo de lo que debe encargarse, junto con Ivy, por lo que le pide llevarse a Liz y hacer las preparaciones para su partida. Ella, bastante obediente, irá a recolectar el equipaje y capturar nuevamente a los caballos que siguen en la zona. Y antes de que ella se marche, Touka le pide que le entregue algo que lleva en la bolsa, algo que había preparado y que probablemente usará más tarde. Liz, que también quiere ayudar, le pregunta a Sera en qué puede serle útil. Así que ella le entrega una parte del equipaje para que lo cargue y sienta que está haciendo de ayuda. Mientras estas dos se marchan, Touka le dice a Ivy que tanto será como él intentarán ayudarla con Liz lo más que puedan. Y cuando estas ya se marchan, Ivy le pregunta qué es lo que harán. Él saca de su traje un trozo de hielo, dentro del cual se encuentra un insecto congelado. Este había sido congelado por la habilidad de Touka con anterioridad. Congelar es una habilidad que, como su nombre lo indica, congela objetivos que él escoja. Esta habilidad es diferente a sus otras habilidades, porque tiene un límite de 3 en los números que puede congelar. Aparte de ser no letal, tampoco puede ser usado junto a otras habilidades, con un efecto de 300 días continuos e irremovible, convirtiéndola en una habilidad difícil de utilizar. Touka le pide a Ivy que utilice el martillo que le pertenecía a Castello e intente destruir el trozo de hielo. Ivy atiende de inmediato la solicitud y hace exactamente lo que Touka le pidió, golpeando con gran fuerza. Pero el objeto era extrañamente duro. Y aunque ella está segura de que puso suficiente poder
Y de haber dado en el blanco. No fue suficiente para romperlo, pues obviamente este tenía una dureza anormal. Touka le dice que así es, ya que este hielo es ridículamente fuerte. Y si usas esa habilidad en seres vivos, se volverán indestructibles al estar congelados. La primera vez que él intentó usar congelar, la probó con un pequeño insecto. El hielo no se rompía sin importar lo que hiciera. Incluso si lo ponía sobre fuego el hielo no se derretía. Él saca otro trozo de hielo y le pide que intente golpear este ahora. Ivy nota que se ve exactamente igual que la anterior. Pero nuevamente hace caso a las palabras de Touka, golpeando con la misma fuerza este nuevo trozo, el cual fue pulverizado en el momento. Lo primero que ella notó fue que se sintió diferente al anterior. Por lo que le pregunta a Touka cuál es la diferencia entre estos dos. Él le explica que a diferencia de otras habilidades, congelar también puede ser usado en materia. Ivy sigue confundida, pues para ella era el mismo insecto, que estaba atrapado en ambos trozos de hielo. Touka le dice que en efecto así es. El insecto era el mismo, pero había una diferencia crucial entre ellos. Y es que uno de los insectos estaba vivo. Y el otro no. Ya que él usó congelar en el primer insecto, mientras éste seguía con vida. Y para el segundo insecto, usó congelar en un cuerpo sin vida. Por lo que parece que la habilidad categoriza los cuerpos sin vida como materia. Por eso el segundo no es ridículamente fuerte como el primero. Y cuando lo aplastas, se rompe de forma especial, diferente al hielo normal. Este se rompe en pequeñas piezas que pueden ser sopladas por el viento. Además, cuando es destruido, el contador disminuye. Ivy entiende la diferencia en dureza, basada en la diferencia del sujeto, pero aún así no entiende a dónde quiere llegar Touka con todo esto. Él le dice que pensaba en una forma de deshacerse de los cuerpos. Por lo que Ivy interpreta que él quiere congelar los cuerpos que ya hacen en el suelo. Esto le genera aún más dudas, preguntando si hay algún motivo para usar esa habilidad. Para deshacerse de los cuerpos, pues sería más sencillo simplemente dejarlos y ya. Touka le dice que es una buena pregunta. La cosa es que los cuerpos que están aquí pertenecen al grupo que mató a los 5 guerreros dragón. Y lo que él quiere es que los Achinto sigan siendo los asesinos de los 5 guerreros dragón para siempre. El grupo que se proclamó como los asesinos de los guerreros dragón, de un día a otro desaparecen. Ante los ojos del mundo, seguirán pensando que fueron los asesinos de los guerreros dragón. Mientras Achinto no lo niegue, esa verdad seguirá estando ahí. Y quienes quieran investigar la verdad sobre la muerte de los 5 guerreros dragón se unirán a una búsqueda por sospechosos que no existen. Con esto el desvanecido Achinto seguirá siendo su cortina de humo. Ivy entiende entonces que para que Touka logre sus planes, necesita seguir manteniendo su anonimato. Puesto que Ivy ha visto demasiadas escenas crueles en el Coliseo de Sangre. Y sus manos han sido bañadas con tanta sangre. No es un problema para ella, el destruir los cuerpos congelados. Por eso ambos proceden con el plan, destruyendo todos y cada uno de los cuerpos, dejando como único testigo a la máscara de la mosca. Y hablando de la leyenda del rey de las moscas. En este mundo es una raza demoníaca que se rebeló ante el Creador, la fuente de todo mal. Estos no estaban del lado de la fuente del todo mal, ni de los humanos. Porque el rey de las moscas decidió seguir su propio camino, siendo un hombre que le queda bastante bien a Touka, el cual está haciendo exactamente lo mismo. Aunque en la historia los subordinados del rey de las moscas se pelearon con él, y fueron encontrados todos muertos. Pero esa es una parte que él no piensa seguir. Y en lo que respecta al final del rey de las moscas Belzegia, tiene 2 finales, basados en diferentes interpretaciones. Vivió y murió. Ambas versiones existen debido a la diferencia de interpretación. Lo que le hace preguntarse a Touka. Entonces, ¿cuál será el final de su viaje?
changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and